Adelante. Bueno, Mucho gusto. Buenas tardes, soy la psicóloga Yasmin, especialista en psicología clínica y de salud, con 5 años de experiencia. Cuéntame, ¿cómo te encuentras el día de hoy? bastante triste, la verdad. Vengo de un problema familiar a este consultorio y estoy un poco así desanimado. ¿Se te fue difícil llegar a la consulta el día de hoy? Sí, un poco difícil con el tráfico que hay día a día, y bueno, también que queda un poquito lejos y me complica un poco llegar a tiempo y lamento la demora. No se preocupe. Y cuéntame, ¿qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Mis tiempos libres lo que hago es a veces estudiar, juego videojuegos, escucho música o a veces salgo a jugar fútbol. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? Escucho más música en inglés como The Weeknd. A mí también me gusta eso. Bueno, comentarle que esta entrevista es privada y nada de lo que usted me diga acerca de esta consulta. También comentarle que será grabada. Y este es un lugar seguro, así que siéntese en total confianza de contarme sus cosas. Sí, está bien. Gracias. Comentarle también de que esta entrevista se basa en preguntas y respuestas, las cuales yo haré las preguntas y usted me responderá. Y tiene la duración de 45 minutos. Está bien. Bueno, ¿me podrías dar tu nombre completo, por favor? Mi nombre es Mauricio Sebastián Tenorio Sánchez. Tu edad, 18 años. tu fecha de nacimiento, Es el 21 de junio del 2005. ¿vives solo o con tus padres? Actualmente vivo con mis padres. ¿Trabajas o estudias actualmente? Estudio en la Universidad Privada del Norte, ¿Qué carrera estudias? Ingeniería de Sistemas. Qué bonito. ¿Y en qué ciclo estás? Estoy en el quinto siglo. Entiendo. Bueno, ¿cómo te gustaría que me dirija hacia ti? Como Tenorio. Está bien, Tenorio. Cuéntame, ¿qué te trae la consulta el día de hoy? Bueno, hay un caso en particular en mi casa que es un poco difícil de contar. Para mí es un poco triste, ¿no? Sufro de violencia familiar de mi papá. ¿De tu papá? Sí, de mi papá. Mi papá me pega. Entiendo. Además de lo ya mencionado, ¿me podrías hablar un poco más sobre esto? Sí, bueno, mi papá es un alcohólico. Le gusta tomar y a veces al tomar demasiado tiene unas actitudes muy, muy feas hacia mi persona. O bueno, no solamente hacia mí, sino hacia mi mamá y hacia mis dos hermanos. Empieza a decir cosas muy feas o hirientes hacia nosotros, o a veces me pega a mí o a mi mamá. ¿Me puedes decir qué pensamientos tienes al momento de que pasa esta situación? Pensamiento más que nada es tristeza, creo, porque al ver toda esta situación me pone muy triste o a veces preocupado por querer saber de cómo están mis hermanos o mi mamá cuando a veces no estoy. Y triste, como dije, por toda esta situación que pasa en mi casa, que no solamente, como dije, pega o grita, ¿no? Sino también empuja o te tira o te insulta, te dice cosas muy, muy feas. Y eso nos pone no solamente de malas a mí, sino a todos en casa. ¿Me podrías decir qué emociones sientes cuando tienes estos pensamientos? Creo que sería tristeza, depresión y a veces hasta un pensamiento suicida, si se podría decir.
¿Con qué intensidad sientes estas emociones? Siendo que el 1 es el mínimo y el 10 es el máximo. Diría un 10, lo más probable, porque el pensamiento es casi todos los días, creo yo, por toda esta situación que pasa día a día. Entiendo, Tenudo. Y cuéntame, ¿desde cuándo empezó toda esta situación? Empezó desde que, ¿qué puedo decir? Desde que nacieron mis dos hermanos. Mi papá empezó a salir a reuniones con sus amigos de noche y a veces ni llegaba a la casa y a veces mi mamá se preocupaba, decía si iba a llegar, a veces le dejaba su comida o algo, ¿no? Y ahí empezó todo, ¿no? Empezó a tomar y tenía actitudes muy malas, ¿no? A veces yo me quedaba esperándolo para abrirle la puerta, o a veces mi mamá y en el fondo se escuchaba gritos, discusión, golpes, cosas rotas, todo, muy, algo muy feo y que por suerte digo yo que mis hermanos, ¿no?, estaban durmiendo para no presenciar o escuchar toda esa magnitud que pasa de esta situación. ¿Cuál consideras que es la causa de esta situación? Considero yo que el tema del alcohol, ¿no? El hecho de que mi papá se reúne con sus amigos o a veces por trabajo se va y todo eso, creo yo que afecta todo esto, que empiece a ser alguien diferente, a ser alguien que no es, a ser alguien muy malo y a pesar de que él pide perdón y todo, él lo sigue haciendo, ¿no? Es triste porque tanto mi mamá como yo quedamos con moretones, cosas muy feas o hasta ni podemos acercarnos a él por el temor de que nos salga algo o quién sabe qué nos diga. Entiendo. ¿Has hecho algo para mejorar tu situación durante todo este tiempo? Sí, intenté decirle a mis amigos o a mis abuelos sobre este problema y tal vez que me ayuden a poder controlar esta situación, quién sabe, pero nada, no ha surtido efecto de momento aún, ya que estamos muy cortos de dinero y no hay ni como para pagar a un abogado para poder mandarlo a la cárcel a mi papá. Parece que cuando describes tus interacciones con tu papá te sientes atrapado y sin opciones. ¿Estoy en lo correcto? Sí, está en lo correcto, porque es el pensamiento que siempre tengo cuando veo toda esta situación es todo es tristeza, o como se dice, todo es gris. No es fácil tener que llevar esto, no es fácil ir a la calle o ver que vean un moretón o que me sienta dolorida o que el pensamiento o un simple recuerdo se venga a la mente y me sienta de pronto mal, con ganas de querer llorar o golpear algo por impotencia, por no saber cómo controlar esta situación. La violencia intrafamiliar puede manifestarse de muchas formas, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Queremos entender todos los aspectos para poder ayudarte mejor. Bueno, como le había comentado, es un problema del alcohol de mi papá que no sabe cómo solucionarlo. Y hemos tratado, o incluso hemos intentado llevarlo un poco a terapia, que controle eso y no haya este tipo de problemas, ¿no? A veces hay problemas o pequeñas discusiones, como dije, en las cuales son cosas normales, ¿no? Siempre las parejas o los padres discuten por algún tema de problema financiero, algo que no están en común, ¿no? Pero como le dije, es triste porque casi la mayoría de las veces esta situación pasa por el tema del alcohol y lo que surge o tiene efecto eso es que haya golpes, gritos, romper cosas que compramos, algún mueble, un plato, un vaso. Son muchas cosas que pasan, ¿no? Y a veces, como yo como hermano mayor tengo que sacar cara por mis hermanos, por mi mamá. A veces el que lleva el golpe soy más, bueno, lo llevo yo porque
trato de defender a mi mamá o a mis hermanos por la preocupación de que no quisiera que les hagan algo, ¿no? De que ellos estén bien, que estén tranquilos y bueno, yo cargar con todo el peso, ¿no?, de todo esto. Has mencionado que a veces sientes que la situación no es tan grave, pero también has descrito incidentes que son claramente abusivos. ¿Ves la contradicción en esto? Sí, porque como le dije, hay veces que sí hay discusiones normales, los que hay en pareja, y a veces las reacciones, que son los golpes, que influyen demasiado, y a veces no quisiera que mis hermanos tomen de ejemplo a mi padre, porque sería terrible que pensaran de que porque mi papá toma y él es el que paga las cosas, o él es el que trae dinero a la casa, mi hermano o mi hermana tengan esa actitud de querer pensar así igual a él. Ese es mi temor, y a veces trato de yo de inculcarlos por el camino que es correcto, ¿no? Ser una persona tranquila, común, no tener que llegar a los golpes, no pegarle a nadie y sin necesidad tampoco de gritar, ¿no? Y quisiera que, ¿no?, que toda esta situación no llegara a más con el tema de los golpes o insultos que hay de parte de mi papá. Es muy valiente de tu parte hablar sobre esto. Reconocer lo que estás viviendo es un paso muy importante. Entonces lo que estás diciendo es que sientes miedo cuando él se enoja y eso te hace sentir atrapado. ¿Es correcto? Sí, es correcto, porque tengo el temor de que él venga o se me acerque y de frente me golpee o me diga algo, o que empiece a gritarme así porque sí, o a lo loco. Ese es el miedo o el temor que siento a veces cuando tengo que estar conversando con él o estoy cara a cara. Puedo ver que te sientes muy angustiado y preocupado por la seguridad de tu madre y de tus hermanos. Sí, es correcto. Como dije, no quisiera que mis hermanos tomaran ese camino que toma mi padre, porque sería muy, muy feo y muy triste para mí y para mi madre, que ellos piensen o quieran actuar de esa manera igual que mi papá, cuando no es lo correcto. Es triste, de verdad es triste. Cuando dices que él se pone violento, ¿puedes darme un ejemplo específico de lo que ocurre? Cuando él llega tomado de sus reuniones o está con una actitud así muy fea, empieza a golpearte, a tirarte un cachetadón, a empujarte o a querer pegarte con algo material, como puede ser con un cable o golpearte con sus propios puños, o hasta incluso pegarte con la correa. Hasta ahora hemos hablado de cómo te sientes atrapado, el miedo que experimentas durante los episodios de violencia y tu preocupación por tu madre y tus hermanos. También hemos mencionado la importancia de reconocer todas las formas de abuso. ¿Hay algo más que quisieras añadir? Quisiera añadir que toda esta situación a veces también a mi mamá le afecta, ¿no? No solamente a mí, también puede afectarle a mis hermanos, porque a veces me preguntan por qué mi papá, él es así, por qué se comporta así, ¿no? ¿Por qué no es como otros padres, que es más cariñoso, atento? Y a veces es muy triste porque no sé qué responderles. No podría decirles que por culpa del alcohol mi papá se volvió así, por la culpa de las salidas o actitudes malas, él se volvió así. Y es muy triste, a veces trato de, como ser el segundo padre, como el hermano mayor, ayudarlos, a acompañarlos, estar ahí con ellos, disfrutar con ellos, darles aunque sea una alegría y que olviden del mal momento que pasa, cada uno, no solamente a mis hermanos, sino también a mi mamá, acompañarla en, no sé, en hacer algunas compras, o ayudarla a cocinar, a limpiar la casa, estar ahí con ella, conversar con ella, ¿no?, sobre estos temas y no estar pensando en la situación que pasamos. Quiero que sepas que he trabajado con muchas personas en situaciones similares a la tuya y que hay esperanza y formas de mejorar esta situación. No estás solo en esto. Me alegra saber que hay esperanza de poder salir de esto. Me alegra de que me haya yo también atrevido a decir este tema, ya que no es complicado decir este tipo de cosas. Es complicado y triste. En este momento, mientras hablamos sobre esto, ¿cómo te estás sintiendo? Muy,
muy triste porque ahorita mismo estoy recordando todo lo que pasa en casa, los lloros de mis hermanos, la tristeza de mi mamá, que a veces se siente mal, se pone a llorar, o a veces también tiene pensamientos suicidas, porque no puede con toda esta situación. Ninguno, ni yo, ni mi mamá o mis hermanos podemos con esta situación y quisiéramos que se acabara pronto. Gracias por compartir tu historia hoy. Sé que no es fácil. Quiero asegurarte de que hay recursos y apoyos disponibles para ti. Nos reuniremos el martes a las 5 para nuestra segunda sesión. Está bien, me parece bien. Trata de llegar temprano esta vez. Bueno, Tenorio, para nuestra próxima sesión quiero que me hagas una lista de las reacciones que tiene tu papá hacia ti. Una lista de reacciones, o sea, del comportamiento de mi papá, cómo reacciona de mal con nosotros. Sí. Bueno, eso sería todo. Cuídate. Igualmente.